Hola mi bien, yo soy Axel Romero, me da bastante gusto verte por aquí porque eso quiere decir que quieres seguir aprendiendo conmigo. Este formato de video se llama Tips and Tricks y lo que vamos a ver el día de hoy, bueno en este video, es justamente este total. Yo sé que AppSheet carece de muchas funcionalidades, pero entonces nosotros nos vemos obligados a buscar alternativas. ¿Por qué estoy lanzando este video? Porque me he dado cuenta que es algo recurrente que me piden en mis asesorías personalizadas o a los clientes que les desarrollo aplicaciones, ¿vale? Entonces yo vengo aquí a compartir con muchísimo gusto para que tú también vayas y lo hagas con tus aplicaciones, ¿vale? Bueno, pues para comenzar yo quiero decirte que me haría muy feliz de que te suscribas para que no te pierdas nada de lo que estoy publicando en el canal. También algo que me hace muy feliz y es la manera en que tú puedes decir: hey Axel, si me gustó, sigue creando este tipo de contenido, o si lo apliqué o me ha funcionado, pues es con un like, es la manera en la que nos comunicamos. O también puedes dejar un comentario y decir: Axel, lo voy a aplicar en esto, o pudiste hacerlo de esta manera, o perfecto, me queda de maravilla, ¿vale? Bueno, pues vayamos a la computadora, pero cuando estés ahí, recuerda que debes aprender, aplicar y replicar. Acompáñame. Bien, entonces esta es la aplicación que vamos a estar utilizando para sacar el total. Prácticamente son los movimientos de entrada y salida. Por ejemplo, te muestra la fecha, es una entrada, y aquí muestra los conceptos por entrada. Si le doy salida, pues puede ser todos los movimientos que representan una salida de dinero. Te voy a enseñar la estructura. Por ejemplo, en conceptos yo tengo el concepto ID como tal, lo que aparece aquí cuando seleccionas concepto. Luego, si es de qué tipo de entrada salida, y puse una categoría que más adelante voy a sacar un video y va a tener bastante sentido lo de categoría. En movimientos pues tenemos la definición de movimiento ID, fecha, tipo, concepto, alguna referencia y el monto. Vale, voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, de una salida, y vamos a poner que estamos pagando agua y pago de julio, la grabación de este video, ¿vale? Julio 2025, muy bien. ¿Cuánto pagamos? 600 pesos. Le voy a dar guardar y entonces hasta el final estamos viendo que ya se registró agua, ¿vale? Si nos vamos a movimientos, aquí se ve el registro que acabo de hacer. Bueno, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar un total, pero no en esta parte, sino para eso yo ya definí una tabla que se llama reporte. Tú debes definir reporte ID, reporte fecha inicio, reporte fecha fin, reporte movimientos y reporte conceptos, ¿vale? Yo aquí agregué el reporte, le puse un identificador 1 que va a ser el único, y luego unas fechas y salida. La vamos a agregar, entonces vas a venir aquí, agregas la tabla reporte, y ahora lo que vamos a hacer es definir cada columna. El reporte ID es un tipo number, si está bien, tipo date. En movimientos le vamos a decir que sea un enum y le vamos a dejar aquí entrada y le vamos a decir salida. Le vamos a decir que sean botones. Luego en conceptos vamos a elegir un enum list, ¿vale? Vamos a darle save. Ahorita no vamos a configurar el enum list por ahora, pero más adelante sí vamos a configurarlo. Bien, en la vista lo que vamos a hacer es agregar la vista, crear nueva vista, y aquí le vamos a decir reporte, ¿ok? Reporte. Y aquí indicamos reporte, le vamos a colocar que sea de tipo detail, ¿vale? Vamos a colocarle aquí un icono, ¿vale? Ahí está el de reporte, o incluso, a ver, creo que este está mucho mejor. ¿Qué más vamos a configurar? En Quick Edit lo que vamos a hacer, bueno, antes vas a activar el Side by Side, ¿vale? Para que se configure mucho mejor esto. Como, mira, si le doy Automatic, se pone de esta manera, y a mí me gusta mucho el Side by Side. Como esto no necesitamos ni eliminarlo ni editarlo, te vas a ir a Actions, a Reporte, y en donde dice Delete le das Hide, y donde dice Edit le das Hide. ¿Vale? Regresamos a nuestra vista, y en nuestra vista le vas a dar un Quick Edit. ¿A qué? A fecha inicio, a fecha fin, movimientos y
conceptos, ¿vale? En manual lo que vas a hacer es retirar simplemente el report ID para que quede de esta manera. Vamos a darle save. Esto ya lo he hecho en otros videos, pero no está de más si tú estás integrándote al canal y viste de pronto este video, pues también que aproveches lo que ya hemos hecho anteriormente, ¿vale? En donde dice display name, lo que vas a dejarle es el nombre con el que vamos a identificarlo. Este es ID, esta es fecha, o vamos a ponerle desde hasta, ¿vale? Vamos a ponerle aquí movimiento y aquí conceptos, ¿vale? Le voy a dar save y en reporte, que es obligatorio, vamos a decirle que también es obligatorio el movimiento, ¿vale? Y el concepto, obviamente. Vamos a darle save. Bien, hasta ya lo configuramos. Lo que vamos a hacer ahora es que si yo le pongo del 1 al 10 de julio, debería ir a obtenerme, por ejemplo, en movimientos del 1 al 10, todos estos movimientos. Pero si yo coloco que sea del 1 al 5 de julio, debería ir hasta estos movimientos, ¿vale? Dependiendo también si es una entrada o una salida y los conceptos que yo haya filtrado. Si te das cuenta aquí, en conceptos no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque yo necesito en la tabla de mi reporte ir a configurar en valid if, ir a filtrar los registros, o más bien, los movimientos. Por ejemplo, si yo selecciono aquí, miren, que sea de tipo entrada, pues que me aparezcan solo conceptos que sean de tipo entrada. Si selecciono salida, pues que es conceptos de salida. Y si selecciono ambos, pues que coloque todos. Entonces vamos a ir a hacer eso. Le vas a dar clic en editar, en data validity, y entonces aquí lo que vamos a hacer es un select. Mira, select. Yo sé que esto no tiene nada que ver con el total, pero, o bueno, sí tiene que ver con el total. Pude haber evitado todo esto, pero recuerda que yo estoy aquí para que te dé todo el detalle y no te quedes con dudas. Entonces vamos a ir a donde dijimos, a la tabla conceptos. Entonces aquí elegimos, vas a ir a conceptos y vas a ir a elegir el concepto ID, coma, y vas a utilizar un comando que se llama contains. Este de contains lo que nos dice el texto a buscar y dónde lo vas a ir a buscar. Bueno, el texto a buscar le voy a decir que es this row punto, y aquí vas a colocar reporte movimientos, le das coma y ¿dónde lo vas a ir a buscar? Pues en movimiento tipo. ¿Cuál es el movimiento tipo? Ya sea este. Si selecciono entrada, pues solo me va a aparecer esto. Si selecciono salida, me aparecen estos. Bien, le voy a dar save, le voy a decir que no permita otros valores y le voy a decir drop down. Voy a darle save, ¿vale? Entonces ahorita, como está seleccionado salida, deberían mostrarme solo movimientos de tipo salida. Vamos a ver si es cierto. Muy bien, si le doy de tipo entrada, solo hay ventas de vehículos. Si le doy ambos, bueno, aquí aparece solo uno u otro. Pero si yo quisiera que pueda seleccionar ambos, entonces aquí en reporte de movimientos debería permitir, debería ser en un list. Vamos a darle save y entonces ahí sí ya me va a permitir filtrar entrada y salida al mismo tiempo. Reporte, mira, le doy entrada y salida y ya aparece venta de vehículos y todos los de salida. Si yo le dejo solo salidas, ya no aparece venta de vehículos. Si le dejo solo entrada, solo aparecerá aquí de selección o salida. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora lo que voy a hacer ya es, le voy a dejar venta de vehículos, bien, y ahí no aparece nada. Lo que voy a ir a hacer ahora es, mira, antes de eso, yo quiero mostrarte que en movimientos, pues están todos los movimientos que hemos registrado, ¿no? Yo voy a agregar aquí, y es la única manera que he encontrado hasta ahora, ¿verdad?, de mostrar un total. En ID yo le voy a poner total, y esto ya lo he hecho con algunos clientes y en algunas asesorías, y en concepto le voy a poner aquí total, ¿vale? Ahorita te voy a decir por qué. Incluso en mi hoja de cálculo yo siempre le pongo así como un rojito para decir que pues es un dato que no se debe borrar, o un amarillito ahí que determine que es un dato que yo lo puse fijamente, ¿vale? Y en conceptos le voy a poner total, y no le voy a poner ni es salida ni es entrada, sino me va a aparecer aquí. Yo no quiero que aparezca
como entrada y salida, solo es como un comodín, por así decirlo. Bien, ahora si yo me voy a movimientos y le doy refrescar, me va a aparecer un total hasta abajo, pero yo no quiero que aparezca. Por lo tanto, que no aparezca en esta vista, porque puede confundir. Entonces aquí le voy a generar un slice y le voy a decir entradas, salidas, sin condiciones. Le voy a dar save. Prácticamente aquí lo que hago es como una copia, por así decirlo, porque no tengo ninguna condición. Y ahora en movimientos le voy a decir entrada, salida. Le voy a colocar aquí donde movimiento, ok, ¿cuál es el que quiero quitar? Yo quisiera quitar ¿verdad? El que dice movimiento ID igual a total. Entonces le voy a poner movimiento ID diferente a total. Le voy a dar save. Voy a venir aquí a la vista y ya no va a venir de movimiento, sino de entradas, salidas. Y ya no va a aparecer ese total. Le voy a dar save y aprovechando voy a duplicarlo y voy a colocar, esta es la vista. No, voy a duplicar en movimientos, en data, entradas, salidas, el slice. Duplico y ese es entradas, salidas con total. Bien, y aquí nada más lo único que va a cambiar es que, pues sí, vaya por todo prácticamente. Voy a darle save y voy a darle save. Bien, ahora si me voy a movimientos ya no tiene justamente ese de total, ¿vale? Entonces voy a reportes, regreso, hice eso previamente porque aquí cuando yo genero una columna virtual que le voy a poner movimientos filtrados, ¿vale? Voy a hacer uso de un gran select, entonces voy a hacer un select y vamos a ir con detalle y con calma, ¿vale? ¿De dónde voy a ir a obtener la información? De movimientos, ¿cuál es qué movimientos, cuál es mi campo llave? En este caso es movimiento ID. Coloco movimiento ID. Le doy coma y ahora sí viene lo interesante. Todas las condiciones. Por lo tanto aquí le voy a decir es un AND porque se deben cumplir pues varios parámetros. En este caso donde movimiento fecha sea mayor o igual a guión bajo thisRow punto y aquí le voy a decir reporte fecha inicio. Reporte fecha inicio, ¿vale? Le voy a dar coma. Simplemente copio esto, pego, pero aquí sería fecha fin, cambiando el signo. En lugar de mayor, le voy a poner menor. Así va a cumplir el rango desde hasta. Pero no necesariamente nada más es la fecha, sino también es la condición del in, donde concepto ID, coma, y aquí voy a dejarle thisRow punto los conceptos que el usuario me haya seleccionado. ThisRow punto y aquí le voy a poner reporte conceptos. Hasta ahí va todo de maravilla. Le voy a dar save y aquí en display name le voy a dar movimientos, ¿vale? Le voy a dar save, pero aquí algo bien importante, no quiero que lo vaya a obtener de la tabla movimientos. Yo quiero que lo vaya a obtener de entradas, salidas con total. Le voy a dar save, vengo a mi vista y en mi vista tengo que ir a agregar movimientos filtrados que está apareciendo aquí. Le voy a dar save. Ahí como puedes ver ya me filtró todas las entradas de vehículo. Si le doy salida y también quiero que filtre estos, ahí aumentó, ya son 5 movimientos. Si yo le voy a decir clear y le doy, mira, de hecho aquí ya está apareciendo el total. Ahorita vemos por qué aparece aquí el total. Entonces en reporte, en donde dice conceptos, en Data Validity, le vamos a poner donde sea el movimiento igual al tipo que estamos manteniendo. Entonces le vamos a decir un AND también para que evitemos ese total, ¿vale? Ese concepto. Entonces vamos a ponerlo aquí y le vamos a decir donde concepto ID sea diferente de total, porque si no, pues ese no es un movimiento como tal. Y si esto lo ve algún financiero, un contador, va a decir, oye, ¿por qué tengo un ingreso o un egreso de tipo total, no? Entonces miren, ahí ya no aparece. Le voy a dar clear y le voy a dar nuevamente seleccionar todo. Y entonces mira, aquí aparecen 7 movimientos, pero aquí en la vista me aparecen 1, 2, 3, 4, 5.
como recomendación, vamos a ir a reporte en la vista y en donde dice Nested Row Display, yo a veces le pongo 1000, 2000, dependiendo también cuántos registros consideres que se van a estar mostrando. De esta manera quitamos el scroll y va a mostrar todos, ¿vale? Le voy a dar Save y ahora lo que vamos a hacer es que, a ver, voy a verificar algo en Table. Perfecto, es de entradas, salidas total. Voy a darle clic en View y si te das cuenta, tiene este ID que justamente no lo quiero mostrar aquí ni la referencia. Por lo tanto, ¿cómo hago para quitar ese Fast Table cuando le doy View? Bueno, si esto viene de una tabla que se llama entradas y salidas con total y alguna vez te ha aparecido el Fast Table y quieres aquí configurar esto, lo que yo te recomiendo es crear una vista, ¿vale? De tipo Table y le vas a decir que sea de tipo, aquí seleccionas entradas, salidas con total y entonces ahora sí nos podemos a diseñar. Yo no quiero el movimiento ID, la fecha ni la referencia. Entonces cuando regreso aquí ya aparece fecha, movimiento, concepto y monto. Voy a darle Save. Esto no me debería afectar, de hecho esta debería ser como tipo ref, ¿vale? Esta le vamos a poner ref porque ya está apareciendo aquí. Este ordenamiento que son 2, 4 no tiene nada que ver con esto porque aquí son 2, 4. Esta viene de entradas, salidas. De hecho, si a esta yo le quisiera agregar, a ver, vamos a darle en View, la referencia, ok, aquí sí va a aparecer en movimientos, pero en reporte no debería aparecer. Son totalmente diferentes. Por eso es la ventaja también del Slice. Bueno, ya hemos avanzado hasta aquí. Le voy a dar reporte y aquí solamente le voy a decir clear y le voy a decir simplemente salidas de tipo, ¿qué le pondría? Mantenimiento, agua, luz, internet y le voy a dar don't. Hay 3 movimientos, pero si yo quisiera saber el total, bueno, vamos a ir a hacer justamente por ahí alguna adecuación. De hecho aquí en esta voy a darle clic en con total. Ok, son todos los movimientos con total. Aquí me debería aparecer justamente, pues sí, el total, pero como no es, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? En el filtro, la vista, la tabla aquí. Voy a hacer, aquí se deben cumplir estas condiciones, fecha inicio, fecha fin, conceptos. Por lo tanto, aquí un truquito, miren, le voy a poner un OR, porque se deben cumplir todas estas con un AND, pero también que el OR es como un comodín, que es como, no importa si las otras no se cumplen, mientras esta sí se cumpla, tú vas a mostrar. Entonces aquí le voy a decir donde movimiento ID sea igual a ver, vamos a aquí donde sea igual a total. ¿Recuerdas este movimiento ID? Que es este, el comodín. Le voy a dar Save y ya va a aparecer hasta el final. Algo que también está interesante aquí es, ok, ¿dónde está? El ordenamiento, ¿vale? Algo bien importante. Por ejemplo, aquí debería ser por concepto ID. Yo le dejaría por concepto ID, porque si le doy descendente, mira, regreso aquí, me aparece el total hasta arriba. Entonces, por lo tanto, debes estar consciente que debes dejarle ascendente, ¿vale? Ahí está. Voy a darle Save para que el total siempre aparezca hasta el final. Bueno, aquí aparece total y acá ya no debería aparecer el total. Perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una columna virtual, pero en movimientos. Entonces, vamos a ir a la tabla, movimientos, y lo que tienes que ir a hacer es una columna virtual. Vamos a colocar movimiento, monto, virtual, ¿vale? ¿De qué va a tratar justamente esta condición? Vamos a poner un if y vamos a colocar aquí. Si movimiento ID es diferente, ¿vale? De total, es decir, que es un movimiento normalito, pues vas a ir a mostrar movimiento monto. De lo contrario, vas a ir a hacer una suma. Bien, aquí le estoy dejando una suma. Luego un select. Y a este select lo que vamos a hacer es ir a movimientos e ir por movimiento monto, ¿vale? Donde se cumplan
ciertas condiciones, un AND, ¿vale? Ahí está. Ese AND, ¿qué debería hacer? Vamos a ir a comparar, donde movimiento, fecha, sea mayor o igual, y aquí algo bien importante, aquí no va a ser el guión bajo this row porque no estamos en el reporte. Por lo tanto, yo voy a hacer un uso de lookup, donde vamos a ir a buscar el valor 1. ¿Por qué es el valor 1? Porque en reporte recuerdas que tenemos que yo puse reporte ID 1. Puede ser una letra, un número, un identificador, lo que tú gustes. Yo le puse un 1. Por lo tanto, aquí va a ir a buscar el número 1 a reporte, donde haga match con la columna reporte ID, no tiene nada de complejidad, y que me regrese reporte fecha inicio. Voy a copiar prácticamente esto, pego, y aquí voy a decirle donde sea menor o igual, pero no es inicio, sino es fin. Voy a darle coma porque necesito que también la condición in se cumpla, donde concepto ID, ¿vale? Coma, y voy a hacer copia del lookup, pero no va a comparar una fecha, sino el reporte conceptos, que son estos conceptos, ¿vale? Le voy a dar save, lo identifico como price, y aquí le voy a colocar monto, ¿te parece? Le voy a dar save, le voy a dar don't, y le voy a dar save. Bien, entonces me tocará ir al reporte, y entonces aquí dices, bueno, pues no se ve nada, Axel. Bueno, lo que vamos a hacer es en reporte, vamos a ir a quitar, le doy view, y aquí ya no voy a ir por el movimiento monto como tal, que es movimiento monto, es sino que voy a ir por, quito esto, sino que voy a ir por el virtual, ¿vale? ¿Para qué? Para que suceda ahora sí, está sumando, mira, 8500, 5000, 3500, ¿vale? Le voy a dar save. Entonces de esa manera ya lo va a estar sumando o restando, ¿no? Perfecto. Lo que vamos a hacer también es, a ver, ¿dónde está? Para resaltar esta parte, yo lo que utilizo, miren, en Format Rules, le voy a poner aquí, formato, total, voy a venir y en movimientos, cuando el movimiento ID sea igual a total, le voy a dar save, quiero que me resalte el concepto y que me ponga justamente este colorcito, el mismo de la aplicación. Entonces le voy a decir el text color, espero que sí sea ese, perfecto, y aquí le voy a decir que lo aplique con un bold. Vamos a darle save, vamos a ver si ahora sí ya me aparece el total como resaltado, ¿vale? Entonces vengo aquí, pero también quiero que me resalte este total, miren. Entonces con el control, sin dejar de presionarlo, vas a ir a seleccionar movimiento monto. Ahí está. Y yo creo que sí lo haría un poquito más grande para que resalte. Ahí está, mira. Le voy a dar save. Perfecto. Ahora voy a ir a colocar todos los movimientos, por ejemplo, del 10. Debería aumentarse, ¿no? Son 6.450 lo que he gastado desde el primero hasta el 10. Perfecto. Son todas las... A ver, voy a dejarle clear y select todas las salidas, todos los conceptos. Y de todos estos conceptos me hace un total de... Ah, mira, aquí me aparece el total aquí al inicio. O sea, antes de uniforme, supongo que porque lo está colocando alfabéticamente. A ver, vamos a ir a darle view. Y esto es muy normal, ¿sabes? Es como estar haciendo prueba y error. Entonces vamos a darle clic aquí y le vamos a decir donde sea por tipo. Ok, yo ¿por qué me identifique que sea por tipo? Porque si te das cuenta, aquí no tiene una, pues un valor, por lo tanto me lo va a dejar hasta el final. Le voy a dar save. Qué bueno que sucedió. Entonces, mira, ahí está sucediendo. Bien. Y después también lo puedo agrupar aquí por fecha, de manera ascendente o descendente, ¿no? Ahí ya podríamos identificarlo. Bien, entonces son 80,000 lo que se ha gastado del primero al 10, ¿vale? Eso es lo que se ha gastado. Si le doy en entradas, bien, y le doy clear
y yo solamente quiero ver todas las entradas, han ingresado 1.744.000, ¿vale? Pero si yo le doy clear nuevamente y filtro todo, me dice que es una suma de 1.824.480, lo cual es erróneo. ¿Por qué? Porque las salidas restan y las entradas suman. Bueno, aquí yo te voy a dejar otro tip que no estaba considerado, pero ahorita que pues lo vi, como que se me ocurrió, ¿vale? Cuando tú das un movimiento, ya sea entrada o salida, pues no le voy a pedir al usuario que me diga menos 4.000. Ya sé que si es salida es un negativo, si es una entrada es un positivo. Entonces, por lo tanto, aquí le dejaría algo así como movimiento, monto real, ¿vale? Entonces voy a dejarle aquí if. Este no estaba considerado, pero es bueno para que tú también lo puedas aplicar. Donde movimiento tipo, ¿dónde está el movimiento tipo? Sea igual a entrada. Si es igual a entrada, entonces el movimiento monto se queda tal cual. De lo contrario, si es una salida, movimiento monto por menos 1, ¿vale? Le voy a dejar que sea de tipo price, display, le voy a colocar monto, le voy a dar save, don't, y aquí sí en la vista no voy a ir a mostrar el monto, sino el monto real. Ahí está. Por ejemplo, ahí es salida y muestra en negativo, cuando es una entrada en positivo. Bien, le voy a dar save. Va a suceder lo mismo con, a ver, vamos a darle en la tabla, y entonces aquí no voy a ir por movimiento monto, sino por movimiento monto real. Copio, pego, le voy a dar save y en la parte del reporte debería ajustarse. A ver, voy a darle save. Lo voy a abrir de pronto en el escritorio, bueno, en esta vista, para que veas. Mira, ya aparece 1.663.000, es decir, las entradas ya les está sumando y las salidas las está restando. Voy a quitar todo esto y simplemente le voy a decir todas las ventas. Las ventas es 1.774.000. Bien, quiero todas las salidas. Le voy a decir seleccionar todas y hace un monto de menos 80.000, ¿ok? Si yo solamente le pongo del 1 al 5, debería cambiarse aquí, pero si le doy la entrada y también le agrego la venta de vehículos, podría decirse que hasta ahí llevo una ganancia de 887.000 pesos. ¿Por qué? Porque he vendido esta suma, ¿vale? Esta suma, pero he restado todos estos conceptos. Genial, mi binario. Ahora es momento de que vayas a aplicar esto que estás aprendiendo en este video, o si lo fuiste haciendo a la par, pues sabes que esto funciona perfectamente. Aquí te estoy dejando el planetita para que te suscribas, yo sería muy feliz. Aquí te dejo otro video de mi total recomendación. Mientras todo eso sucede, cuídate mucho, mi binario favorito.